hablando con los pastores sobre qué predicar, qué compartir con la iglesia. Nosotros, los pastores, siempre estamos dispuestos a predicar. Y el tema de nosotros es qué predicar, no predicar. Porque para predicar siempre estamos dispuestos. Sino qué predicar, qué es lo que Dios quiere que se lleve. Y para eso uno habla, comparte. Y me han sugerido, me han dado la idea de hablar de la importancia que tiene nosotros reunirnos y congregarnos como iglesia. Ese no es el tema que realmente uno como pastor se deleita en hablar de él, porque como que es tan obvio, pero como realmente toda escritura es inspirada por Dios, es necesario que nosotros hablemos de eso. Y yo quiero hacer la aclaración de que cuando yo prediqué en esta iglesia, en nuestra iglesia, y ahora que estoy predicando acá, la motivación no es que no se estén congregando. Porque gracias al Señor, desde que llegó la oportunidad de volvernos a congregar, las personas en nuestra iglesia, y yo sé que aquí también, estaban esperando con mucho entusiasmo la oportunidad de congregarse. Lo que yo quiero más bien es reafirmar por qué nosotros debemos de hacerlo. No porque no se esté haciendo, sino por qué. Y yo, en ese sentido, he visto que algunos creyentes creen que congregarse es una opción, que yo congrego si me conviene o si puedo. Y no es así. Hay razones de peso en la Escritura para nosotros congregarnos. Porque todo creyente debe congregarse como resultado de su fe en Jesucristo. Ahora, no quiere decir esto que todo el que se congrega es creyente. Pero todo el que es creyente se congrega. Siempre y cuando los medios de la providencia se lo permitan. Así que yo quisiera leer una porción que todos ustedes conocen, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ese es uno de los textos por excelencia que nosotros usamos para hablar de las razones que tenemos para congregarnos. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de precisamente congregarnos. Una vez más, vamos a tu palabra para que tú nos hables por medio de ella, a pesar de nuestras limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vamos a resaltar algunos principios que nosotros llamamos razones para congregarnos. Y se encuentran en ese versículo 25. Esto es una exhortación para todo creyente, en primer lugar. Vamos a ver que también el no congregarse es una mala práctica que debemos evitar. En tercer lugar, es un medio para crecer juntos. Y en cuarto lugar, es un recordatorio del futuro del cristiano. Y realmente nosotros podemos ver que el congregarse no solamente es una ordenanza que el Señor ha establecido, sino que eso también es un privilegio. En estos días de cuarentena y más acentuado y como agravante en los días de la cuarentena, de la pandemia, cuando estaba recién iniciada, que nosotros ni sabíamos cómo nosotros nos íbamos a comportar. Un día yo voy a hacer ejercicios y una vecina me llama por teléfono que me ve que voy saliendo
del edificio donde vivo y me llama: vecino, ¿para dónde usted va? Digo, voy a hacer ejercicio. No salga. Mire, yo trabajo en la Plaza de la Salud. Hoy es un día crítico. Y yo me devolví. Porque nosotros no sabíamos cómo íbamos a enfrentar la pandemia. Yo llegaba a mi casa, porque por la gracia de Dios nunca dejamos de transmitir los cultos. Yo llegaba al templo y era difícil porque estaba vacío. Y lo estábamos haciendo de manera virtual. Y cuando yo llegaba a mi casa, yo me quitaba todo en la puerta. Y un día me dice Susana: pero mi amor, mira la vecina. Y yo, bueno, la vecina, yo no sé, que mire para otro lado porque esto es un asunto de supervivencia. Y esa ropa nosotros la metíamos en una bolsa plástica y la metíamos por allí, sin hablar de las bolsas plásticas que sacábamos de los supermercados a lavarla porque eran reusables. Era un asunto terrible. Hoy todo tiene un tono menos dramático. La pandemia sigue, pero ya sabemos cómo manejarla. Cuando fue el incendio en el vertedero, esto amaneció ese sábado, me acuerdo yo, que no podíamos respirar. No sé cuántos de ustedes recuerdan eso. Y yo encendí el vehículo y nos fuimos la familia buscando respiración. Íbamos pasando el peaje del sur y nos dijeron: el peaje está cerrado, como una película. No pueden pasar. Y entonces nosotros nos fuimos a la oficina de la iglesia, porque no queríamos tampoco importunar a nadie. Ábranos la puerta que estamos en la calle. Y dirán la gente que... Entonces, realmente, no queríamos. Y entonces ahí en la oficina nos sentimos contentos. Entonces un hermano, Roger, nos llamó: vengan para acá, olvídense de la cuarentena, de la pandemia, vengan para acá. ¿Cómo ustedes van a estar en la oficina? Y llegamos a la oficina, a su casa. Y cuando llegamos, el hijo menor nos dice: un momento, no entren ninguno, quítense los zapatos. Nos quitamos los zapatos. Vengan a desinfectarle las medias. Y con un vestido de esa ropa que se ve, parece un astronauta. Y entonces nos echa: quítese la media hora, pero ya la desinfectaste. No, los pies. Y entonces aquí usted se va a sentar, aquí. Distanciamiento literal. Porque así era. A los 15 minutos estábamos arriba unos a otros. Mira, pues sí, como te iba diciendo. Porque es así. Hoy en día también es así. Uno llega con la mascarilla a los lugares para que sepan, principalmente a las casas, que uno tiene mascarilla. Después estamos hablando de ahí todo. Y cuando nos vamos nos ponemos la mascarilla, pero no entiendo. Pero hoy, por la gracia de Dios, sabemos manejarnos. Hay menos letalidad, aunque la pandemia sigue. Pero al reencontrarnos, vemos la dicha, la bendición que tiene el de estar juntos. Me llamó mucho la atención una encuesta que se hizo acerca de las enseñanzas que esta pandemia estaba dando, las lecciones. Y me llamó mucho la atención porque en un orden del 1 al 15 daban las razones que la gente tenía para decir que esta pandemia me ha enseñado y me ha instruido y me ha dado lecciones inolvidables. Yo les voy a decir algunas de ellas. Y en primer lugar, que la familia importa. Y que teníamos a nuestros padres que no podíamos ni siquiera abrazar. Para el Día de las Madres del año pasado, yo llamo a mi mamá como vocero de mis hermanos para decirle: mami, mira que nosotros estamos pensando, por aquí no se me aparezcan ninguno. La familia importa. Porque me han dicho que los jóvenes son los que se lo pegan a los viejos. Entonces, realmente la familia importa. En segundo lugar, se evidenció la revolución en la medicina. En tercer lugar, la importancia de tener buena salud en sentido general, porque las personas con salud comprometidas eran más vulnerables. Y me llamó la atención que dice la ansiedad por reunirnos de nuevo, en noveno lugar. Pero estas razones no están en orden de importancia, simplemente lo que la gente dijo. Pero entre las cosas que las personas venían aprendiendo por causa de la pandemia, era reunirse de nuevo como amigos, como familia, el poder verse de manera presencial.
Y es en ese segmento que yo me quiero concentrar. Preguntaron a 1,000 personas mayores de 50 años cuáles eran las actividades que más ansiaban reanudar después de la pandemia. El 78% dijo salir a cenar, el 76% reunirse con familiares y amigos, el 71% viajar, el 30% contestaron ir al cine y el resto de los encuestados dijo vernos de nuevo no importa cómo. Esto no es un muestreo que se hizo en iglesias o entre cristianos, pero vemos cómo la naturaleza humana tiene la tendencia a ser social, a reunirse, a compartir. Cuando Dios estaba creando el mundo, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios rompe su privacidad y comparte con nosotros en lo que los teólogos llaman el imago de él, la imagen de Dios, esa capacidad comunitaria que nosotros tenemos. Así como Dios es una santa y divina comunidad, la Trinidad, Dios pone algo de eso en nosotros. Una de las características de la imagen de Dios es la capacidad que Dios nos da para relacionarnos con Él, pero también para relacionarnos los unos a los otros. La Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, tiene una mención recurrente de más de 50 menciones de lo que significa los unos a los otros. Y la mayor parte de esas menciones tiene que ver con el amor y la comunión que debemos de tener. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y como imagen de Dios nosotros tenemos que congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Me pregunto, ¿qué hubiéramos contestado nosotros si nos hubieran preguntado qué lecciones te ha dado la pandemia? Yo recuerdo que un hermano dijo, yo no puedo vivir sin mi congregación. En mi casa, mi esposa y mis hijos, ellos no quieren venir, tienen miedo, pero yo vengo. Y era uno de 2 hermanos que mientras el templo estaba vacío, ellos se sentaban ahí. A mí me hace falta estar aquí, me hace falta verle, es parte de mi vida. En mi vida pasada, me decía ese hermano, yo estaba totalmente perdido, tenía una vida muy desorganizada. Este es parte de mis nuevos hábitos. Y yo no quiero dejar de perderlo. Yo no quiero que este tiempo de pandemia me lesione mi deseo y mi interés de congregarnos. Lo cierto es que muchas veces hemos visto cómo hermanos se han acomodado a la modalidad virtual, perdiendo el privilegio de congregarse. No es solamente una ordenanza, es un privilegio que debemos aprovechar. Y no es que estamos siendo legalistas con esto, porque en nuestra comunión pastoral, que nos reunimos con cierta frecuencia a orar y a planificar cosas y a intercambiar impresiones, nos reunimos en los días previos a la cuarentena y decidimos no abrir el templo, es decir, que no nos congregáramos antes que el gobierno dispusiera eso. Lo cual habla de la sensatez y el nivel de madurez que tiene esta pastoral. Y mientras otras congregaciones, hermanas, abrieron, está bien, pero nosotros, los que tenemos esta comunión y que nos comunicamos bastante, entendíamos que no era prudente abrir. Es decir, nos adelantamos a las disposiciones gubernamentales. Ahora con nuestro corazón partido en 2, pero somos pro vida y como pro vida tenemos que preservar la vida. No es solamente es la vida en el mundo intrauterino, no, también la vida en cualquier disposición. Nosotros creemos en la concesión de la vida, creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, cualquier cosa que atenta contra la vida, nosotros la vamos a enarbolar. Por lo tanto, nosotros tomamos esas medidas. Ahora, una vez ya se puede, tenemos el permiso, pues vamos a correr despavoridos, a congregarnos y a disfrutar la bendición de estar juntos y en armonías en el nombre del Señor.
Cuando nosotros leemos aquí en el libro de los Hebreos, cuyo tema principal es una exhortación a los cristianos a que estén firmes en el Señor. Si pudiéramos decir una frase que pueda representar el argumento principal del libro a los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, es que estén firmes en el Señor. Hay muchísimas exhortaciones en el libro que nos hablan de esto. Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Los autores bíblicos, principalmente en las epístolas, están exhortando a los creyentes a que nos mantengamos firmes, que nosotros persistamos en lo que nosotros hemos aprendido, que nosotros podamos perseverar en la fe. Y perseverar lo que significa es insistir con intencionalidad en algo. Hebreos capítulo 3, verso 12, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es a creyentes judíos, pero es para todos los creyentes estos principios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La exhortación de congregarse es para todos los creyentes. A veces me encuentro a unos super teólogos que quieren decir, no, eso eran para los creyentes hebreos. No, es para todos los creyentes. Los principios bíblicos son inmutables porque es palabra de Dios y es para todo convertido. Nosotros vamos a este pasaje y nos damos cuenta que las condiciones que estaban viviendo los creyentes es más o menos las mismas condiciones que estamos viviendo hoy en día. Con unos matices diferentes, pero más o menos iguales. El libro de los Hebreos no se sabe con exactitud cuándo se escribió, pero casi todos los teólogos están seguros que fue antes de la destrucción del templo, porque no hay mención de la destrucción del templo en toda la epístola. No sabemos quién es el autor tampoco, pero sí tiene principios que nos dicen que los cristianos estaban pasando por algunas dificultades. De hecho, en todo el primer siglo, hasta el 313, cuando se hace el edicto de Milán, la iglesia de esos primeros siglos fue pobre, perseguida y prohibida. Pero ha sido la iglesia más poderosa que ha dado la historia. Era una iglesia que no era una iglesia que se apabullaba. Estas exhortaciones se dan en un contexto de persecución, en un contexto difícil, pero por encima de eso, el autor del libro de los Hebreos está diciéndole a los creyentes que deben congregarse. Y es algo que nosotros debemos promover. A partir del versículo 19 de este capítulo 10, el autor del libro de los Hebreos hace una serie de exhortaciones, entre ellas la que nosotros debemos congregarnos, que debemos sincerarnos, que debemos presentarnos delante del Señor con corazones sinceros. Y si vemos que estamos fallando y que estamos viendo el congregarse como algo opcional o que no tiene la debida importancia o que si yo lo hago, si puedo, venir delante de Dios, rendido delante de Él y entender que dentro del plan de Dios es haber hecho una comunidad que pueda ser visible en la tierra, que anuncie la gloria de Él, que podamos ser embajadores en el nombre de Cristo. El congregarse es una manera pública de nosotros expresar nuestra fe. Cuando todas las personas pasan por ahí, ¿qué es lo que hay allá? Es una iglesia. Y todos esos carros que hay, no, eso es una iglesia. Sin abrir su boca, usted y yo estamos predicando. Estamos promoviendo los valores del reino. Estamos diciendo que Cristo vive y que nosotros somos adoradores de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a ser así cuando nosotros entendamos que en el plan de Dios está el congregarse. Un autor dice, una de las primeras indicaciones de una preeminencia del amor de Dios es que nos permite a nosotros congregarnos. Y una de las evidencias del desafecto a Dios es cuando nosotros comenzamos a no darle valor a congregarnos, porque es una expresión de amor a Dios y hacia mis hermanos. Cuando yo veo a mis hermanos, cuando yo lo veo a ustedes, yo me motivo, yo me animo. Somos la comunidad de la fe. Por eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando el salmista decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Este salmo expresa con mucha emoción la alegría y el gozo al llegar al templo, a la ciudad de Jerusalén. Los peregrinos manifiestan su fidelidad, pues están próximos a ver los atrios del templo que representaba la presencia del Señor. Y hay gozo, y hay gratitud, y hay muchas cosas que se evidencian el privilegio que nosotros tenemos para hacerlo. Hay lugares donde no se pueden reunir porque es prohibido por la ley. Una joven de nuestra iglesia que estudia en Londres, vino de vacaciones ahora y me dio un testimonio que me ha impactado mucho. Ella tiene un compañero de trabajo, de estudio, que también se fue de vacaciones a su país. Cuando llegó a su país, hubo una revuelta, porque él llegó a Afganistán y él vive en Kabul. Ayer, el viernes, en nuestras células, estuvimos orando por él. Fue por un mes para estar de vacaciones y 4 días después de él haber llegado, cayó la ciudad de Kabul y no puede salir. Sus padres han hecho todo lo posible, que también habían regresado hace como 4 años, para promover el evangelio allá. Y los padres están haciendo todo lo posible para que él se vaya. Y dijo, no, yo no me voy. Aquí yo me quedo. Y lo más probable es que lo van a matar. Porque todo el mundo sabe que ellos son cristianos. Y mientras tanto, se congregarán ellos ahí como familia. Así que oren por él. No puedo decir el nombre, ustedes saben cómo son estos mundos de transmisiones y todo se sabe. Pero ese privilegio que él no tiene, aunque quisiera tenerlo, nosotros lo tenemos. Normalmente el ser humano comienza a valorar las cosas cuando ya la va perdiendo. Por eso es una exhortación a todo creyente. Nosotros tenemos que congregarnos porque el Señor lo manda y con eso ya es suficiente. No necesitamos más nada. Si yo dejara el sermón aquí, ya yo terminé. Ya necesitamos, pero el pasaje nos indica que hay personas que a pesar de eso no se congregan como deberían de congregar. Por eso dice el texto, como algunos tienen por costumbre. En segundo lugar, esa es una mala práctica que debemos de evitar. Hebreos 13:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El creyente verdadero quiere hacer todo lo que le agrada al Señor. Ahora, el que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero nosotros sí, nosotros estamos buscando el rostro de Dios, tenemos el deseo. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que a mí no me gusta estar donde hay mucha gente. ¿No han escuchado personas así? No, porque tú me conoces, yo soy medio antisocial. Bueno, es que nosotros somos cristianos a pesar de eso. Estos principios tenemos que valorarlo y cumplirlo, aun cuando en algún momento determinado yo no lo sienta, porque yo no sigo a Cristo, ni nadie debe seguir a Cristo por lo que su caprichoso corazón le dicta, sino por lo que dice la Escritura. Nosotros somos guiados por un GPS, y GPS significa guiados por la palabra del Señor. Por lo tanto, yo no voy a tomar decisiones sobre la base de mi estado de ánimo, sino por lo que me dice la Escritura. Y por eso el autor del libro de los Hebreos dice, como algunos tienen por costumbre, había algunos hermanos que no se estaban congregando y que tenían razones que solamente le podían convencer a ellos. Yo amo congregarme y estar el domingo y ver a mis hermanos. Por ahora tengo que confirmarme con mirarle media cara, pero está bien. Pero
Hemos desarrollado una destreza extraordinaria de conocer a la gente así. Los tuareg en el desierto de Sahara están cubiertos, solamente se ven los ojos. Y por las miradas de los ojos se pueden conocer. Se dice que estaban dos personas hablando sin mascarilla y como que estaban confundidas. Cuando se pusieron la mascarilla, eres tú, porque ya nos hemos acostumbrado tanto a la mascarilla que hemos desarrollado la destreza de poder vernos. Pero hay quienes tienen excusas. Hay personas en nuestra congregación que yo no sé si están muertas. La hemos llamado, le hemos hecho de todo y no aparecen. Sin embargo, mucha gente trabaja, hace obras sociales, van a los clubes, van a la playa, van al supermercado, van a todas partes. Pero en la iglesia hay que cuidarse. Miren, hermanos, con el desarrollo de las hostilidades en contra de la iglesia, si las iglesias o el congregarnos fuera un foco de contaminación, hermano, hace rato que la hubieran cerrado. De dos medios de comunicación diferentes he visto reportajes hablando de cómo las iglesias son un modelo de cómo debe ser el tratamiento a este asunto del COVID. Gracias al Señor, gloria al Señor por eso. O sea, no hay por qué tener ese miedo de forma tal que el miedo nos controle. Por eso podemos apartarnos del Dios vivo, por ese miedo. El escritor exhorta a los lectores primarios y a los oyentes de su epístola a que nosotros resistamos eso. Yo amo reunirme con mis hermanos. ¿Y ustedes creen que yo como pastor o los pastores de aquí tampoco no tenemos vida social? ¿O que no nos llegan visitas? ¿O que hay reuniones de la Junta de Vecinos domingo? Nosotros también nos enfrentamos a todo eso. Pero si choca con el culto, nosotros decimos que no. Entonces, hay algunos hermanos que siempre se le ocurre una salidera en el fin de semana. Que yo me conecto con Zoom. A veces me da como de conectar al Zoom a ver qué van a hacer. Hermano, el Zoom era un medio necesario cuando no podíamos disfrutar del privilegio de reunirnos presencialmente. Ahora, aproveche ese privilegio. Usted no sabe, como pastor, usted me ven jovencito así, pero yo tengo 29 años y medio pastoreando. 29 años y medio pastoreando. Comencé como a los 10 años más o menos a pastorear. Y déjeme decirle, hermano, yo he acompañado a muchas personas en su lecho de muerte. Y yo he visto personas en su lecho de muerte de cualquier edad, porque los jóvenes se creen que los viejos son los únicos que se van a morir. El único requisito para morirse es estar vivo. Y yo he visto personas postradas, jóvenes y viejos, haciendo promesas que no van a cumplir. Cuando el Señor me levante de aquí, mire pastor, usted ve que yo casi no iba, pero desde que el Señor me levante de esta cama, y nunca se levantaron. ¿Qué es lo que queremos provocar? Que venga una situación donde verdaderamente, cuando comencemos a valorar el privilegio, la belleza, la grandeza, la intensidad del amor expresado como es congregarse, ya no podamos. Yo le prometí al Señor que todas las oportunidades que Él me dé para yo servirle de manera consciente, yo lo voy a hacer. Aunque luche con mi carne, aunque mi corazón se rebele, aunque el mundo me presente sus golosinas de manera más atractiva, siempre le pido a Dios que me dé el valor de optar por Él. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El club social, las vacaciones, todo lo vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y solamente nuestra vida estará en orden cuando Dios esté en primer lugar. Si Dios no está en primer lugar, por más que nosotros intentemos, no podemos decir que estamos en orden. En aquel tiempo la gente tenía razones para no congregarse. Las persecuciones. Las persecuciones contra los cristianos comenzaron en el año... Bueno, los primeros que persiguieron a los cristianos no fueron los romanos, fue el oficialismo religioso judío. Los mismos que crucificaron a Cristo también estaban buscando a los cristianos para matarlo. Pero es a partir del año 64
cuando en los delirios de Nerón por construir una nueva Roma, y que el Senado no se lo permitió, pues él incendió Roma para tener la excusa de entonces poder reconstruirla y ponerle por nombre Neronia. Entonces, ese incendio provocó, ante el rumor público que apuntaba al emperador, que le echaran las culpas a los judíos y a los cristianos. Y comenzaron las persecuciones. 10 grandes persecuciones contra los cristianos. La primera en el año 64 por parte de Nerón y la última en el año 103 por Diocleciano. 10 grandes persecuciones. Los cristianos estaban siendo perseguidos, primero por el oficialismo religioso judío y después por los romanos. Pero aún así el autor está diciendo, no dejen de congregarse. No se reunían en templos, se reunían en casas, pero se congregaban. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor y porque es una mala práctica que nosotros debemos evitar. La primera vez que un día de Navidad, siendo yo pastor, cayó domingo, algunos hermanos, éramos muy pocos en esa época, me preguntaron, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y digo, bueno, vamos a reunir. Pero no, porque es día de Navidad. Y mi razonamiento en ese momento fue ese y sigue siendo el mismo. Yo le dije a los hermanos, sabemos por la Escritura que es muy poco probable que Cristo haya nacido un 25 de diciembre. Muy poco probable. Pero el 25 de diciembre se celebra y no hay nada malo por eso. Si hubiese sido 25 de diciembre que Jesús nació, ¿qué mejor manera de celebrar su nacimiento que congregándose? No, porque como estamos compartiendo en familia, digo, cuidado si usted, le dije a este hermano, de lo que bebe mucho el 24 y después no quiere ir resacado a la iglesia. Bueno, y tuvimos culto. Un hermano llega de otra congregación y exclamó, por fin una iglesia abierta. En mi iglesia era un señor mayor, tenía 80 años y murió de 100 años. Después de ese momento, él se quedó en la iglesia y duró 20 años más y murió de 100 años. Y él me dice en ese momento, en mi iglesia a la que yo asisto, cerraron para que la gente comparta en familia. Pero yo no tengo familia. Yo soy viudo, mis hijos viven en Estados Unidos, estoy solo. Mi familia es la congregación. Entonces yo voy buscando a mi familia y mi familia no la encuentro porque están compartiendo en familia. Entonces, ¿yo qué soy? Qué gran lección. Porque eso es lo que somos nosotros, una familia en Cristo Jesús, lavado por la sangre de Cristo. A lo mejor algunos familiares de sangre de nosotros no estarán en los caminos del Señor. Y cuando caiga el último acto de su vida, que se caiga el telón, no lo volveremos a ver. Pero nosotros, los lavados por la sangre de Cristo, estaremos con Cristo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Por eso, hermano, el ensayo es ahora y tiene que quedar bien. Y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para dar testimonio de lo que significa el cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos, nosotros estamos dando testimonio del Señor. En tercer lugar, el autor del libro de los Hebreos dice, exhortándonos unos a otros. Esto es un medio para crecer juntos en la fe. Oímos el sermón, nos edificamos en la alabanza, podemos compartir juntos como hermanos en Cristo, podemos ministrarnos. Obviamente, esto no es sustituto de que nosotros podamos buscar una conversación más íntima con los pastores. Por eso son los grupos pequeños, porque realmente el complemento del culto grande es el culto pequeño, los grupos pequeños donde nos reunimos. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, usted va a ser pastoreado de verdad cuando asista a un grupo pequeño. Antes yo me sentía con culpa cuando un hermano o una hermana venía y saliendo lo saludaba. Estuve enfermo y nadie me llamó.
Yo me quería volver loco, y lo hacían porque saben que eso le duele a los pastores. Pero no. Ya no me manipulan con eso. Porque es que la Biblia lo dice. Si hay algún enfermo entre vosotros, ¿qué dice la Biblia? Llame a los pastores de la iglesia e infórmenselo. ¿Usted me llamó? El viernes pasado se lo dije a uno. No, que yo estuve enfermo y nadie me llamó. ¿Usted me llamó? Y le busqué el texto de Santiago. ¿Y ahora? Entonces, hermanos, le digo porque tenemos que aprender a vivir en comunidad. No, que yo no me congrego porque en las iglesias hay personas que son chismosas. Es verdad. Leonard Ravenhill decía, la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Yo estoy en tratamiento. Usted entra en tratamiento. Aquí nadie está de alta. Ahora, ¿usted quiere estar de alta? Yo le digo cómo usted está de alta. ¿Quién quiere estar de alta? Cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Usted se quiere morir ahora mismo? Pues dice, Señor, yo quiero la de alta. Llévame a tu presencia. Yo no sé por qué algunos solteros dicen, ay, cuando yo me case, no sé qué es lo que tiene el matrimonio. Pero realmente, y cuando se casan, entonces le piden la de alta también. No hay quien entienda. Lo cierto es que esto es un medio para crecer juntos. Nos gozamos en Cristo, practicamos la paciencia, practicamos la misericordia, practicamos la humildad, practicamos todas las virtudes cristianas. Se practican cuando nosotros nos congregamos, hermanos. Nos animamos con la presencia. Simplemente no tenemos que hablar y ya nosotros nos estamos animando. Por último, es un recordatorio del futuro del cristiano. Dice aquí el texto. No lo voy a leer completo porque ya es la última mención que voy a hacer del texto completo. No dejando de congregarnos es una exhortación para todo creyente. Como algunos tienen por costumbre una mala práctica que debemos de evitar. Exhortándonos unos a otros nos motiva a animarnos. Es un medio para crecer juntos. Y por último, y mucho más al ver que el día se acerca, el texto tiene un acento escatológico. Está recordándonos que el día del Señor se acerca. El día donde el Señor vendrá por su pueblo y ya todo esto que nosotros hemos venido haciendo, de gozarnos, de ser una familia, lo vamos a practicar a la perfección en la presencia de Cristo. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han visto en situaciones donde hemos dicho, ya Señor, ven y llévame a tu presencia. Normalmente hacemos eso cuando vemos mucho mal, cuando vemos catástrofe, cuando vemos personas que están sufriendo, cuando vemos injusticia, le decimos, Señor, ven. Pero también es bueno decírselo cuando estemos en el resort. Señor, ven. No, ahí queremos quedarnos. Después que se cumplan estas vacaciones, ven. El día se acerca. Lo que quiere decir que cada vez que nos congregamos es un medio para recordar que Cristo viene. Se nos olvida a veces que Cristo viene y no debe de olvidarnos. No debemos de olvidarnos de esa realidad, de esa promesa que de seguro el Señor la va a cumplir. Mis hermanos, congregarse es un privilegio que nosotros no podemos dejar de valorar. Esta nación ha sido muy bendecida. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Usted viene aquí, en su mayoría por sus propios medios. Pueden respirar, pueden ver, pueden escuchar. Por todas esas cosas, el Señor nos va a demandar. Por el que tiene los pies y sus pies no glorifican al Señor. Por el que tiene sus oídos y sus oídos no son para edificarse. Aún por el aire que respiramos, el Señor nos va a demandar. Y mientras más privilegio el Señor nos da,
mayores serán las demandas que el Señor nos ha hecho. Así que el Señor nos ayude a valorar este privilegio y sobre esos privilegios y esa gratitud, serle fiel a Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.